Ahora en educación matemática, veremos el fascinante tema de los triángulos. El triángulo es aquella figura geométrica que se forma al unir con segmentos de recta tres puntos no colineales. Los elementos del triángulo son los vértices A, B y C, lados AB, BC y AC, tres ángulos interiores, a los cuales los hemos representado como alfa, beta y teta, y tres ángulos exteriores, a los cuales los hemos representado como X y Z. Clasificación de triángulos. Según la medida de sus ángulos, los triángulos se clasifican en triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. Triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo interior recto de 90 grados. A los dos lados que conforman el ángulo recto se les denomina catetos y al otro lado hipotenusa. De sus ángulos internos se cumple que alfa más beta es igual a 90 grados. De sus lados se cumple el famosísimo teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada uno de sus catetos elevados al cuadrado. Triángulo acutángulo. Cuando sus tres ángulos interiores son menores de 90 grados. De sus ángulos internos se cumple que cada uno de ellos es menor a 90 grados. Triángulo obtusángulo. Cuando uno de sus ángulos interiores es obtuso, es decir que es mayor de 90 grados, y los otros dos son agudos, es decir menores de 90 grados. De sus ángulos internos se cumple que alfa es mayor a 90 grados. Clasificación de triángulos. Según la longitud de sus lados, los triángulos se clasifican en triángulo escaleno, triángulo isósceles y triángulo equilátero. Triángulo escaleno. Es aquel triángulo cuyos lados tienen diferente longitud. Entonces en el triángulo ABC, se cumple que el lado A es diferente al lado B, el lado B es diferente al lado C, y el lado C es diferente al lado A. Y a su vez en sus ángulos internos, alfa, beta y teta, son diferentes entre sí. Triángulo isósceles. Es aquel triángulo que tiene dos lados de igual longitud. Entonces en el triángulo ABC, se cumple que el lado AB es igual al lado BC. El lado AC es la base del triángulo ABC. Triángulo equilátero. Es aquel triángulo que tiene sus tres lados de igual longitud. Entonces en el triángulo ABC, se cumple que los lados AB, BC y AC son iguales. Teoremas generales en el triángulo. Teorema 1. En todo triángulo la suma de las medidas de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces alfa más beta más teta es igual a 180 grados. Teorema 2. En todo triángulo la suma de las medidas de sus ángulos externos es igual a 360 grados. Entonces X más Y más Z es igual a 360 grados. Teorema 3. En todo triángulo, al lado de mayor longitud, se le opone el ángulo de mayor medida, y al lado de menor longitud, se le opone el ángulo de menor medida. Entonces se cumple que el lado A es mayor al lado B, si, solo si, el ángulo alfa es mayor al ángulo beta. Teorema 4. En todo triángulo,
la medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos internos no adyacentes a él. Entonces tenemos que el ángulo externo x es igual a la suma de los ángulos internos beta y teta. El ángulo externo y es igual a la suma de los ángulos internos alfa y teta. El ángulo externo z es igual a la suma de los ángulos internos alfa y beta. Teorema 5. En todo triángulo, la longitud de un lado es mayor que la diferencia de las longitudes de los otros dos lados, y menor que la suma de las longitudes de los mismos. Entonces, si el lado A es mayor al lado B, y a la vez el lado B es mayor al lado C, se cumple que la diferencia del lado B y el lado C es menor que el lado A, y a su vez, el lado A es menor a la suma de los lados B y C. Problema 1. Según el gráfico, halle el valor de x. Resolución. En el triángulo ADC, por ángulos internos, tenemos que la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces, x más alfa más teta es igual a 180 grados. A esta ecuación la llamaremos 1. Ahora, en el triángulo ABC por ángulos internos, tenemos que alfa más teta más 60 grados más teta más alfa es igual a 180 grados. Transponiendo términos y operando, obtenemos que alfa más teta es igual a 60 grados. A esta ecuación la llamaremos 2. Ahora, reemplazando 1 en 2, obtenemos que x es igual a 120 grados. Problema 2. Según el gráfico, halle el valor de x. Resolución. En el triángulo ABC, por ángulos exteriores tenemos que alfa más beta más alfa más beta es igual a 100 grados. Reduciendo la expresión tenemos que alfa más beta es igual a 50 grados. A esta ecuación la llamaremos 1. En el triángulo ADC, por ángulos exteriores tenemos que x es igual a alfa y beta, a esta ecuación la llamaremos 2. Reemplazando 1 en 2, obtenemos que x es igual a 50 grados. Problema 3. Según el gráfico, halle el valor de x. Resolución. En el triángulo ABC, por ángulos internos, tenemos que 3 beta más alfa más 2 beta más 4 alfa es igual a 180 grados. Operando obtenemos que beta más alfa es igual a 36 grados. A esta ecuación la llamaremos 1. En el triángulo BCD por ángulos internos, tenemos que x más beta más a es igual a 180 grados. A esta ecuación la llamaremos 2. Reemplazando 1 en 2, obtenemos que x es igual a 144 grados. Problema 4. En el gráfico el lado AB es igual al lado AD y al lado DC. Calcular alfa. Resolución. Por conveniencia, asignaremos incógnitas a los valores que tenemos que conocer para la resolución del problema. Observemos en el gráfico. En el triángulo ADC, al tener dos lados iguales, se trata de un triángulo isósceles, por lo que a lados iguales se le oponen ángulos iguales. Por lo tanto, la medida del ángulo ADC será también de 2 alfa.
en el triángulo ABC. Por el teorema de los ángulos internos del triángulo, la medida del ángulo BAD es igual a 180 grados, menos la suma de todos los ángulos alfa del interior del triángulo, el cual es 12 alfa. Entonces la medida del ángulo BAD es de 180 grados, menos 12 alfa. En el triángulo ABD, al ser un triángulo isósceles, por tener dos lados iguales, se debe cumplir también que para lados iguales se le oponen ángulos iguales. Entonces, las medidas de los ángulos BDA y ABD son iguales a 6 alfa. De tal manera que se cumple el teorema de los ángulos internos de triángulo para el triángulo ABD. Por diferencia de ángulos, obtenemos que la medida del ángulo DBC es igual a alfa. Del triángulo BDC, observamos que este es un triángulo isósceles, en el cual se cumple que para ángulos iguales se le oponen lados iguales. Entonces el lado BD también tiene una longitud de L, haciendo que el triángulo ABD sea un triángulo equilátero. Entonces para el triángulo equilátero ABD se cumple que cada uno de sus ángulos tiene una medida de 60 grados. Entonces igualando 6 alfa a 60 grados. Tenemos como resultado que alfa es igual a 10 grados. Problema 5. En el gráfico el lado AB es igual al lado BC y alfa menos beta es igual a 60 grados. Calcular X. Resolución. Observemos el gráfico. En el triángulo ABC, al tener dos lados iguales, se trata de un triángulo isósceles. Y por la propiedad de triángulos isósceles, se debe cumplir que para lados iguales se le oponen ángulos iguales. Entonces, la medida del ángulo BAC es igual a la medida del ángulo BCA. Para nuestro caso, los nombraremos como Y. En el triángulo ABD. Por la propiedad de que la medida de un ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes, tenemos X es igual a beta más Y. A esta ecuación la nombraremos como 1. De igual manera en el triángulo DBC. Tenemos que 180 grados menos X es igual a alfa más Y. A esta ecuación la nombraremos como 2. Ahora, restando 2 menos 1. Obtenemos que 180 grados menos 2x es igual a alfa menos beta. Reemplazando, por el dato del problema, donde alfa menos beta es igual a 60 grados, y operando, obtenemos que x es igual a 60 grados. Problema 6. En el gráfico, calcular alfa más beta más omega más teta. Resolución. Por conveniencia, asignaremos incógnitas a los valores que tenemos que conocer para la resolución del problema. Observemos el gráfico. Prolonguemos los segmentos AC hasta chocar con el segmento BG en el punto E. De igual manera prolonguemos el segmento FC hasta chocar con el segmento BG en el punto D. De tal manera que formemos el triángulo CDE. En el triángulo CDE, identificaremos sus ángulos externos, y por la propiedad de que la suma de los ángulos externos es igual a 360 grados. Tenemos 70 grados, más gamma, más teta, es igual a 360 grados. Reduciendo tenemos que gamma, más teta, es igual a 290 grados. A esta ecuación la nombraremos como 1. En el triángulo ABE, también por la propiedad de los ángulos externos, tenemos que alfa más beta más phi es igual a 360 grados. A esta ecuación la nombraremos como 2. En el triángulo FDG,
También por la propiedad de los ángulos externos, tenemos que omega más gamma más teta es igual a 360 grados. A esta ecuación la nombraremos como 3. Ahora, sumando 2 y 3. Tenemos que alfa más beta más phi más omega más gamma más teta es igual a 720 grados. A esta ecuación la nombraremos como 4. Ahora, reemplazando 1 en 4. Obtenemos que alfa más beta más omega más teta es igual a 430 grados.